Amén. Bueno, hoy día estamos en una segunda parte para los que no vinieron la semana pasada. Pueden escuchar las prédicas en las redes, ¿no? Están en YouTube y también en un podcast, en iVoox. Entonces, para poder entender, es una enseñanza más que todo, más que prédica, es una enseñanza. Y es una enseñanza yo creo que para los que nos llamamos que somos cristianos, ¿no? Para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, nuestra fe en el Señor, que le hemos entregado nuestra vida. Y simplemente para hacer un pequeño resumen, viajamos, vamos a decir, un poco en el tiempo para entender la Biblia y sobre todo estos libros que vienen después de los evangelios, que son las cartas, ¿no? Las cartas de los apóstoles, las cartas de Pablo, de Pedro, que como apóstoles ellos fueron a lugares lejanos a hablar acerca de Jesús, a predicar acerca de Jesús. Y pues estas eran personas que no tenían no sabían del Dios de Abraham, no sabían de nada, ¿no? De Adán y Eva, no sabían nada de estas personas, eran personas paganas, como quien dice, ¿no? Que adoraban dioses, adoraban todo tipo de cosas. Y a estos lugares ellos iban con el mensaje, ¿no? de quién es Jesús, de Jesucristo. Y vivían allí tiempo, por supuesto, compartiéndoles, hasta que se formaba un grupo de creyentes, ¿no? De gente que había creído en el mensaje, que Jesús era Dios y el mensaje de salvación. Y a este grupo se les llamaba entonces ya la iglesia, ¿no? En tal lugar, la iglesia en Corinto, la iglesia en diferentes ciudades. Y estuvimos viendo esto, ¿no? De que la iglesia... en la iglesia había un cierto tipo de personas que la Biblia les llama ¿se acuerdan? ¿Cómo se llaman? Carnales, ¿no? Carnales. ¿Y quiénes eran los carnales? A ver, no los que comían mucha carne, por supuesto, no los que les gustaba la carne. ¿Quiénes eran los carnales? ¿Alguien recuerda? Exacto, ¿no? Pablo había escuchado a las personas que vivían, el fruto, vamos a decir, era que vivían en celos, en contiendas, en disensiones. Son personas cuya influencia mayor en su vida no es Dios, ni es el Espíritu de Dios, ni es la palabra de Dios, sino cuya influencia mayor de nuestra vida es nuestros sentimientos, o lo que recibimos del mundo, ¿no? Lo que ven nuestros ojos, etcétera, etcétera, que muchas veces se opone a Dios, ¿no? Se opone a Dios. Es como por ejemplo, ¿no? A ver a los varones acá, ¿ok? Los varones vamos a ver, ¿no? Tú estás caminando por la calle y en eso pasa una chica así, pero, ¿no? Una modelo, si se puede decir, ¿no? Una chica así despampanante, deslumbrante, etcétera, etcétera, ¿no? Y tú estás caminando, ¿no? No es que tú la estás buscando. Lo primero que ves, ¿no? ¿Por dónde entra? No la oliste primero, ¿no? No somos perritos, ¿no? Oh, huele a algo. No. ¿Qué hiciste primero? Por los ojos, ¿no? La vista. Y ni bien viste, tú dijiste, Señor, esa alma, ¿no? Te necesita. O Señor, qué feo espíritu tiene esa persona, ¿no? Un espíritu muy pecador, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué es lo primero que sucede? ¿No? O te asombras o dices, wow, o no sé qué, no sé, te abre la boca, ¿no? Y empieza, es lo primero, porque esa es la reacción del hombre, esa es la reacción humana, ¿no? Esa es la reacción, vamos a decir, de la carne, ¿ok? Muy bien, pero tú eres cristiano. Entonces, ¿qué sucede inmediatamente? ¿Ah? No está la mami al costado, por si acaso, no está solo.
Exacto. Inmediatamente, como tú eres cristiano y como ya tienes al Espíritu Santo en tu vida, ¿verdad? Y el Señor está en ti, ahora Dios te capacita. ¿Para qué? Para, ¿cómo dijiste, Israel? Para mirar, no seguir mirando, pues, ¿no? No seguir mirando, sino para mirar a otro lado, para en ese momento orar y decir, Señor, ayúdame, no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, pero hay una diferencia, ¿no? Pero lo que entró a la carne, le entró por los ojos. Pero tiene que haber, y vamos a verlo después, no tiene que haber una respuesta de Dios, una respuesta del Espíritu Santo, pero ¿cómo llegamos a eso? Es el asunto. Así como dijo mi hermano, bien los carnales son personas cuya mayor influencia en su vida proviene de su carne. Por eso que hay personas que tú puedes decir, pero ¿por qué pelean? Dijo, no, pero ¿por qué peleas? ¿No? O en este caso como habían celos, ¿no? Disensiones, contiendas. Pero ¿por qué? ¿No? Y tú les dices, pero no peleen y tú puedes explicar todo lo que quieras acerca de la pelea. Y pasa un tiempo y ¿qué sucede? ¿No? ¿Por qué? Porque todavía no hay en la vida no hay, vamos a decir, el Señor no ha tomado el lugar que Él quiere tomar, entonces se hace lo que la naturaleza quiere hacer. El perro ladra, los peces nadan, ¿por qué? Porque es su naturaleza y eso hacen. Así que muchas veces las soluciones a los problemas no son tan fáciles. No, ya hablé, ya hablamos, ya hablé con él, ya hablé con ella y sí, ya no nos vamos a pelear. O no, ya hablé y ¿cómo se llama? Ya no va a pasar esto, ya no va a pasar lo otro. Se puede hablar. Pero si no se cambia la naturaleza, ¿adivinen qué? ¿Sí o no? Como dicen, ¿no? A la mona, aunque la vistan de seda, mona se queda, ¿no? O sea, la puedes vestir de seda, pero sí, su naturaleza es lo que manda. Y acá estamos hablando justamente de eso, de nuestras naturalezas. ¿Qué naturalezas tenemos aún como cristianos? Porque el hecho de que tú y yo seamos hijos de Dios, tenemos un camino que recorrer y un camino que no es fácil, amén. Un camino que no es fácil, un camino que nos tiene que llevar hacia otro lugar. Si es un camino, quiere decir que yo empiezo acá y yo puedo empezar en el basural más grande, pero no he sido llamado a quedarme acá. Es un camino que tengo que avanzar y me tiene que llevar a otro lugar por la gracia de Dios, amén. Y también vimos, interesante, que Él les dice, no, ustedes ya debiendo de haber dejado esa etapa, dice Él, les menciona que después de otra vez tengo que volver a darles, y usa este lenguaje, leche, ¿no? Tengo que volverles a darle leche y no puedo darles alimento sólido. ¿Por qué? Porque los está comparando con niños, bebitos, que solo pueden tomar leche. Vamos al mismo libro, 1 Corintios, pero ahora los voy a llevar al capítulo anterior, porque vimos la semana pasada el capítulo 3, pero ahora vamos a ver el capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2. Y como decía, hablamos, ¿no? de cuál era esta labor de los apóstoles, era de ir, ¿no? a un lugar donde no había nadie que conocía acerca de Jesús y ahí predicar, formar discípulos para Dios. 1 Corintios 2, versículo 1. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ven de lo que está hablando, ¿no? Cuando él primera vez fue a esa ciudad, ¿no? Cuando fui, dice, a anunciaros el testimonio. No fui, dice, con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿no? O sea, no fue a tratar de convencerlos como un vendedor, ¿no? Que lleva sus cursos de cómo convencer, de hacer eso. No fue con eso. Dice, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que
a Jesucristo y a este crucificado. ¿Ven? ¿Cuál es el primer mensaje que él va cuando va a una zona? Fue a predicar y hermanos, Pablo, si ustedes supieran todo lo que él sabía, Pablo había sido criado desde niño en todo lo que era el Antiguo Testamento. Pablo dominaba todo lo que era acerca de Dios, los profetas, los salmos, la historia de Israel. Pablo dominaba todo. Pablo tenía 100 cosas que él podía haber tocado, cosas de la Biblia, cosas buenas. Pero para que la gente esté centrada en su fe, él dijo: yo solo, y estuvo, como dije, muchos meses ahí, yo solo voy a hablarles a ustedes de Jesucristo y de lo que él ha hecho. ¿Por qué? Porque la gente necesita tener su fe en Jesús y en lo que él ha hecho. Eso es lo primero. Esa es la leche, ¿no?, que se da al principio. Es necesario, se tiene que dar eso. ¿Por qué? Porque la gente ahora va a la iglesia por muchas razones. O la gente es cristiana por muchas razones. Yo soy cristiano porque me llevó mi amigo. Yo soy cristiano porque me gusta como lo que dicen. Yo soy cristiano porque me gustan las canciones. Yo soy cristiano porque no quiero irme al infierno. Muchas razones. Yo soy cristiano por, no sé, no porque le tengo miedo a Dios y no me vaya a pasar algo. Hay tantas cosas, tantas razones muchas veces por las que la gente sigue a Dios. O como se dice ahora, no, yo soy cristiano porque quiero que Dios me bendiga. Quiero que Dios haga esto por mí. Quiero que Dios haga esto por lo otro. ¿Qué pasa si no sucede lo que tú quieres? Yo voy a la iglesia porque quiero, ¿verdad?, que suceda esto. O porque estoy enfermo y quiero sanarme. Porque mi mamá está enferma y quiero que se sane. Y vas a la iglesia. ¿Y qué pasa si tu mamá muere? ¿Dónde estaba puesta tu fe? Tu fe no estaba puesta en la persona de Jesús. Tu fe estaba puesta en que Él haga algo. Que en su soberanía lo puede hacer, pero que también en su soberanía sucede algo, ¿no? Y no lo hace. Y no sabemos por qué no lo hizo. Mi fe estaba puesta en mi amigo tal, mi amigo que es cristiano, yo quiero ser como él. Y tu amigo de repente, ¿qué pasa con tu amigo? Tu amigo de repente falla. O te hace algo a ti inclusive. ¿Qué dice uno? Ya no. ¿Para qué ser cristiano? Si mi amigo que era cristiano me ha fallado. Y saben que, hermanos, todos nosotros vamos a ser probados en donde tenemos nuestra fe. ¿Sabían? Todos nosotros, tarde o temprano, vamos a ser probados porque estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Así que Pablo, cuando fue a ellos, le dijo: no, yo solo, Pablo, hermanos, como les dije, Pablo sabía tanto, pero él dijo: solo les voy a hablar de Jesucristo y a este crucificado, no, la obra que él hizo, lo cual está muy bien. Dice versículo 3, fíjense: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Wow. ¿Por qué Pablo? No, porque nosotros ahora predicamos el evangelio y estamos muy felices. Pero ¿por qué Pablo, al ir a un sitio y hablarle a la gente acerca de Jesús, dice que él se sentía débil ahí? Él no fue: yo les predico al Señor. No, dice que él se sentía débil y dice que les predicaba con mucho ¿qué? Qué raro, ¿no? No, parece que no es lo que sucede ahora, con mucho temor y temblor. Como les digo, recuerden, Pablo estaba yendo a lugares donde no se sabía nada acerca de Jesús. Y él quería que la gente ponga su fe en Jesús, su fe en Cristo solamente y en lo que él había hecho. Y Pablo sabía, ¿saben qué sabía Pablo? Que él no podía convencerlos de nada. Yo sé que yo a ustedes no puedo convencerlos de nada. ¿Y saben qué? Yo a mí mismo no puedo convencerme de nada. Alguien me convenció a mí.
Amén. Y no fue el que me predicó. Alguien te tiene que convencer a ti. Alguien te tiene que decir a ti, ¿sabes qué? Este Jesús es real. Este Jesús vale que mueras por Él. Este Jesús vale que cambies tu vida completamente por Él. Este Jesús vale que dejes todo por Él. Y eso no lo va a hacer, eso no lo puede hacer alguien por ti. Eso el Espíritu Santo lo hace. Dios lo hace. Nadie me convenció. Dios usó a alguien, sí, pero al final alguien te habló, alguien te convenció. Y así todos los demás se vuelvan atrás. Tu fe está puesta en Jesucristo. Y él dice que él estaba ahí, no en debilidad, se sentía débil. ¿Por qué? Porque era, como les dije, era gente recontra pagana, era gente recontra idólatra. ¿Cómo van a creer en un judío que vivió en otro lugar, que ellos ni siquiera lo vieron personalmente, y que yo les diga que ese judío era el Hijo de Dios, y ese judío vino como Hijo de Dios? ¿Por qué Dios tuvo que mandar a su Hijo? Ahí les explica por qué Dios tuvo que mandar a su Hijo. Les explica el pecado, les explica esto, les explica que tuvo que expiar, morir por ellos, les explica que resucitó todo, y ellos tienen que creer eso. Ahora, nosotros hemos nacido en una sociedad más religiosa, ¿no? Desde niñitos oímos de Jesús y nos bautizaron y vimos iglesias, todo, pero ellos no tenían nada de eso. Y me llama la atención que él se haya sentido así en esa misión apostólica, teniendo que predicarles, sintiéndose débil, con mucho temor y temblor. Y esto yo espero que anime a aquellos que dicen: pastor, ¿saben qué? Para mí compartir me da mucho miedo. Para mí compartir es difícil. Ahí está. Pablo, ¿qué dice? Que para él, ¿cómo fue? Pablo fue y con sus 500 mensajes, no, ¿cómo dice que fue? Con debilidad, con temor y temblor, pero lo hizo. Amén. O sea, el problema no es el temor, el problema es vencerlo. Versículo 4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Que creo que eso es lo que está faltando, ¿no? En la iglesia, ¿no? Demostración, que pongamos nuestra fe en Dios, que oremos, que creamos en Dios, que esperemos, que batallemos, que no nos dejemos vencer a la primera. Y dice el versículo 5, lo dice, ¿por qué? Para que vuestra fe, ¿qué dice? No esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Él no quería que la fe de los cristianos esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Adivina por qué? Porque, voy a decirlo así, de esta forma: siempre vas a encontrar a alguien en este mundo más sabio que tú, ¿no? Entonces, supongamos yo soy predicador y yo comparto, ¿no? Y digo que Dios, el universo, hizo el universo, y boom, viene un profesor de astrofísica, ¿no? Que a mí me va a revolcar en todo lo que es sabiduría humana, ¿no? Pero ese profesor de astrofísica tiene a su hija muriéndose, y toda su sabiduría humana no le sirve, ¿no? No le sirve. ¿Quién la otra vez? Creo que estábamos hablando, ¿no? De la hija, ¿no? La hija de alguien, unas personas que tienen recursos en el mundo, no les falta como para poder gastar lo que sea, y su hija falleció a los 19 años, ¿no? 19 años, 18.
cáncer, ¿no? De cáncer a los 18 años. Y déjame decirte, estas personas podrían tratarla en cualquier país del mundo 20 veces, pagar la cuenta. No hay problema, ese no es problema. Pero todo ese dinero del mundo no pudo salvar a la hija. Entonces él decía, yo no quiero que vuestra fe esté fundada, no, es que ¿por qué Dios es real? Dios es real porque A, B y C. Y viene otro con otra sabiduría que dice, oye, pero A no existe, ¿sabías que A no existe? ¿Y mi fe? ¿Qué pasa con mi fe? No, mi fe se desarma. Decía, no, vuestra fe tiene que estar fundada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén, en el poder de Dios. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha respondido una oración milagrosa? Una oración que tú sabías que esto sucedió, solo Dios pudo hacerlo. Amén. A ver, levanta tu mano para que todos los demás vean. Amén. Entonces tu fe no está puesta, ¿verdad? Tu fe no está puesta en el pastor Gustavo, tu fe no está puesta en los líderes, tu fe no está puesta en la religión como una institución, tu fe, no. Yo oré, yo pedí a Dios, yo hablé con Dios, no había forma que esto suceda si Dios no intervenía, y Dios intervino. Amén. Mi fe no está puesta en la sabiduría de los hombres, mi fe está puesta en el poder de Dios. Amén. Y por eso le alabas, alábale por eso. ¿Y qué? Después no he tenido malos días, no he tenido días difíciles, no ha sido probada mi fe, por supuesto que sí, muchas veces. Pero esos momentos donde está fundada mi fe es lo que sostiene mi vida. Por eso estoy aquí. Amén. Por eso estoy aquí. Porque Dios es real. Porque si estoy loco, como decía el mismo apóstol, estoy loco para Dios. No estoy loco para ir y como pasa, ¿no?, en otros países, no estoy loco para ir y meterme a un Walmart con una metralleta y matar a 20. No estoy loco para eso. Estoy loco para hacer el bien, estoy loco para Dios. Es otro tipo de locura. Así que les predicó a Jesucristo y este crucificado. Dijimos y decimos que esto es, vamos a decir, leche, ¿no? Porque es lo primero que tú necesitas. Pero el hecho de que sea leche, por si acaso, yo quería hacer la aclaración, porque ustedes saben, siempre uno que después predica, piensa en lo que ha predicado y dije, uy, mejor hubiera, ¿no?, añadido esto, o no vayan a pensar esto, ¿no? Porque Jesucristo y este crucificado, a pesar de que es el primer mensaje que la gente debe recibir, no quiere decir que es un mensaje como quien dice, es una cosa muy superficial. No, dijimos que los evangelios, ¿verdad? Era lo que, hermano, te puedes quedar años estudiando los evangelios y no lo vas a acabar. Porque las palabras de Dios no solo son, son profundas también. Y Dios dice que sus caminos son inescrutables. Y por supuesto yo tuve que buscar diccionario cuando leía, ¿qué dice la Biblia, no? Andaba con mi diccionario al lado. ¿Qué significa que es inescrutable, no? Dice que no puede ser descubierto todo, no puede ser fondeado todo. Es muy profundo. Entonces el mensaje de Jesucristo, este crucificado, aunque es lo primero, no quiere decir que esto es algo simple, háblame algo más profundo. No, hermanos, es muy profundo lo que Dios hizo por nosotros. Y Pablo, como dije, podía haberles hablado del Antiguo Testamento, de los profetas, del plan de Dios para Israel, del tabernáculo, del sumo sacerdote, del ministerio levítico. Pablo podía hablarles de todo esto, pero él habló acerca de Jesús y las cosas que Jesús hizo a favor del hombre. Y como dijimos, o dice la palabra, perdón, es Primera de Pedro 2, creo. A ver, vamos a ver. Solo mantengan igual donde están. Primera de Corintios es primera. Déjenme ver si es Primera de Pedro. Sí, Primera de Pedro 2.
Fíjense, versículo 1. También acá le está escribiendo, ¿no? Es otra carta apostólica. Dice, desechando pues toda malicia, ¿no? Todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Fíjense, ¿qué le dice? Desead, ¿cómo qué? Como niños recién nacidos. ¿La leche qué? Espiritual no adulterada. ¿Qué va a pasar? Porque Él te recomienda que desees esa leche espiritual. Porque ¿qué tiene que suceder contigo como cristiano? ¿Qué tienes que experimentar? Un crecimiento. Tienes que crecer, tienes que dejar de ser bebé. Pero no puedes dejar de ser bebé solo deseándolo, tienes que comer. Y dice, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la bondad, ¿no? O benignidad del Señor. Fíjense, también dice este término, leche espiritual no adulterada. ¿Qué pasa cuando un bebé nace? ¿Qué es lo primero que hacen? La obstetra, la enfermera, ¿qué es lo primero que hace? ¿No? En las primeras horas tiene que, ¿no? Alimentarse. Alimentarse es lo primero. Y por supuesto le enseñan a la mamá, si tú llevas el curso de antes de tener tu hijo, le enseñan a la mamá cómo alimentar, qué hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué la leche es tan buena para el bebé? Si se han dado cuenta, la leche es para el bebé, es fácil de digerir, ¿no? No tiene que masticar, no tiene diente, nada. Simplemente es absorber, ¿no? Absorber, absorber, absorber. Como dijimos la vez pasada, estimula el crecimiento y la motilidad gastrointestinal. Yo no sé si ustedes sabían, ¿cuántos de ustedes cuando comen, después de comer, de repente que empieza a sonar acá? ¿No? ¿No le pasa? ¿Tú les has escuchado? Tu estómago empieza a sonar o suena, igual cuando tienes hambre, ¿no? Yo no sé si ustedes sabían, pero sin darnos cuenta, por dentro nuestro estómago se está moviendo para digerir los alimentos, para hacer todo el proceso digestivo. Hay movimiento y hay una enfermedad que sucede cuando tu estómago deja de moverse. Cuando deja de moverse, la comida no viaja y tienen que operarte. Por eso muchas veces después le ponen una bolsita, ¿no? Al costado, porque el estómago falló. Y si falla el estómago, adivina qué. Si falla el sistema digestivo, vas a tener muchas complicaciones, ¿no? Y ese es el testimonio de esa película. ¿Te acuerdas cómo se llamaba, Alejandra, esa película de la niñita? Que Dios la curó después que se cayó un árbol y... ¿se acuerdan? Milagro algo, ¿no? Milagro del cielo. ¿Se acuerdan ¿no? ¿De qué sufría? ¿No? Sufría del estómago, ¿no? Se le hinchaba porque no tenía movilidad, ¿no? Muy bien. Son peliculeros, ya los vi. Ya. Contiene propiedades inmunológicas, ¿no? Y una cosa, sobre todo, ¿cuántos han escuchado de ese programa que le llaman el bebé canguro? Bebé canguro. No son bebés que saltan como canguros, ¿no? ¿Alguien? ¿Quiénes ha escuchado bebé canguro? Por ahí, ¿verdad? Ajá. ¿Saben qué pasa? Cuando un bebé nace prematuro, normalmente lo común es que los bebés los tengan en una incubadora, ¿no? Enchufado ahí, que respire. Pero han descubierto, estas son mujeres, o la madre, inclusive la misma madre, que durante horas se lo dan al bebé para que ella se lo meta
dentro de la blusa, de la camisa, y lo tienen ahí, en contacto físico, ¿no? Todo el tiempo. Y han visto que hay una mayor recuperación en bebés que tienen un contacto estrecho con la madre. Y lo que hace en sí el mamar, ¿no? O la leche materna es este contacto, ¿no? Este vínculo que hay entre el bebé y entre madre e hijo, se puede decir, ¿no? Que es algo especial. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes han dicho a veces, no siento a Dios? ¿O cómo me gustaría sentir a Dios más cerca o más cercano? ¿Qué haces cuando tú quieres sentir a Dios más cerca? ¿Qué haces cuando quieres sentir a Dios más cerca? Orar, ¿no? Ajá. Principalmente oramos. ¿Tú te has dado cuenta que eso no es exclusivo de los cristianos? La mayoría de religiones oran, ¿sí o no? Oran. Los budistas oran, los hinduistas oran, o sea, la oración en sí no es exclusiva del cristianismo, ¿no? Entonces muchos de nosotros cuando queremos sentir a Dios, me voy a poner a orar, ok, y oras, ¿no? Porque es una forma de que tú te comuniques con Dios. Y Jesús dijo, ¿no? Que debemos de orar, y nos dio inclusive el Padre Nuestro, ¿no? Que es más o menos una guía, ¿no? Respecto a cómo orar, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos? Y por eso decía que la oración inclusive no es exclusiva de los cristianos. Porque ¿cuántos de ustedes han escuchado? Yo estaba orando y Dios me dijo esto en la oración. Y lo que te dice esa persona es una cosa así recontra alucinante. Que tú dices, ¿cómo que qué Dios te habrá hablado de eso? ¿No? No, ¿verdad? Dios me habló conmigo y me dijo, no sé, que ¿cómo se llama? No sé, cualquier tontería que tú dices, eso no puede ser Dios hablándote. Sin embargo, esa persona dice que lo recibió mientras oraba. Ese es el peligro de la oración. Que tú puedes orar y sacar cualquier conejo de ese sombrero. ¿Verdad? Aún la oración del cristiano tiene ciertos parámetros, tiene ciertas reglas. Pero como dice ahí la palabra, ¿no? Que Él les dijo, les dio a conocer quién era Jesús y lo que Él había hecho por ellos. Este mensaje realmente es más profundo o tiene un mayor, vamos a decir, arraigo en tu seguridad que el hecho inclusive, o en tu cercanía con Dios. La leche, vamos a decir, es la que establece el vínculo entre tú y Dios, en que aunque te pueda estar yendo mal, tú puedas sentir que Dios está cerca a ti. Va más allá de eso. Esta es una enseñanza y a veces es necesaria también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántos quieren saber cuál es la diferencia entre un cristiano carnal y uno espiritual? ¿Y qué pasa si en medio, por lo menos, ¿sí o no? Hay que estar, estamos en camino, ¿no? Así como definimos que era un cristiano carnal, la Biblia habla de un cristiano maduro, alguien que ha crecido ya después de tiempo. Es alguien que permite, ya no que sea el mundo, ¿no?, sino el Espíritu Santo quien le enseñe y le dirige por medio de la palabra de Dios. El cristiano que recién está empezando ha aceptado el regalo de la salvación, pero está en proceso todavía
de ser transformado, de ser santificado, amén. Y hay que tener paciencia, paciencia. Sobre todo con los más maduros tienen que tener más paciencia todavía con los que son más nuevos. Así como en lo natural, un bebé con un mayor, tú te puedes dar diferencia por lo que comen, por su dieta. Igualmente, tú puedes la diferencia entre un cristiano nuevo o que se ha quedado en la carne con uno maduro, porque es lo que comen. ¿Qué es lo que comen? ¿Qué dieta prefieres? ¿Tú sabías que hay personas que leen la Biblia solo las partes bonitas? Solo las partes que son lindas. ¿Cuántas veces, hermanos, a mí no me han dicho, ay, pastor, usted ha predicado muy, muy duro hoy día? Muy fuerte ha sido la prédica. ¿Qué prefieres? ¿Música o enseñanza? Ahí está, ya. ¿Qué prefieres? ¿Música cristiana o enseñanza? ¿Pero qué es lo que más uno escucha? Entonces me estás mintiendo, pues. No puedes decir que prefieres una cosa y más es otra. ¿Qué prefieres más, música o estudio? ¿Hay tal consumo de música cristiana? ¿Sí o no? Yo tengo mi cuenta de Spotify y todo, ¿no? Todo en mi casa. Tu música cristiana puedes escuchar, pero hasta que te canses, ¿no? Porque no tienes que ni prestar atención, ¿sí o no? Estás haciendo tus cosas, escuchas tu música que habla de Jesús, de Él, etcétera, etcétera, y tranquilo. Y es comida muy ligera, muy fácil, ¿no? Es biberón, pasa nomás. Pero enseñanza, tienes que sacar cuchillo, ¿no? Con filo, usa sin filo y no corta. Es difícil, es diferente. Y los dos hablan de Jesús, por si acaso. Las dos hablan de Jesús, pero son diferentes tipos de comida. La palabra dice que así como vimos que el cristiano carnal es, como dijeron, ¿verdad? Anda en celos, contiendas, disensiones, pleitos, etcétera. La Biblia dice que el cristiano maduro exhibe ya los frutos del Espíritu Santo. Y están en otro libro, ¿no? En Gálatas están, que dice que el fruto es amor, alegría o gozo, paz, ¿qué? Paciencia, gentileza o benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estas cosas son las cosas que produce Dios, ¿no? Que produce el Espíritu Santo en una persona que ya ha madurado, ¿no? Que está madurando en el Señor. Muy bien. Acompáñenme ahora a Hebreos 5. Ya estamos en la tercera y última etapa, Hebreos 5. Porque esta es otra carta y parece, hermanos, que este era un problema un problema muy, muy común en esa época, porque a este grupo también le sucedió lo mismo que a los de Corinto. Porque esta carta él les está escribiendo de cosas, ¿no? Empieza a hablar de cosas más profundas, cosas más allá del perdón de Dios, más allá de la gracia de Dios, más allá de que Dios te ama,
más allá de que Jesús murió por ti. Les empieza a explicar otras cosas, pero de repente en el versículo 11 les dice, porque estaba hablando acerca del sacerdocio, y le dice: acerca de esto tenemos, ¿qué dice? Mucho que decir. ¿Y qué? Difícil de explicar. Amén. Por eso, para el que dice que la Biblia es fácil, la Biblia no ha leído la Biblia, creo. Hay cosas que son difíciles. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar. ¿Pero por qué son difíciles de explicar? Por cuanto que os habéis hecho ¿qué? Tardos para oír. Fíjense el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o los principios de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales, y usa el mismo lenguaje, ¿ven? Que dice que tenéis necesidad de ¿qué? De leche otra vez, y no de alimento sólido. Hermanos, estamos en una época donde lamentablemente la mayoría de cristianos se queda en la leche. Se ha quedado en la leche. No va más allá. Pero si se dan cuenta, no somos los únicos. Sucedía en esas épocas. Le dice: hermano, usted después de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. Ya deberían ser maestros. Por supuesto, un maestro tiene que entender, conocer su materia. Y tiene que ser capaz de ¿qué? De poder explicarla, darla a los demás, no enseñar a los demás. Maestro ya podría ser. Pero ¿saben qué? Ustedes mismos todavía necesitan leche. Necesitan tomar su leche. ¿Y cuál les dijo que era el problema? El problema es que ustedes se han vuelto tardos para oír. Hermanos, muchas veces el problema no es que desconocemos algo, que no lo sabemos. No lo sabemos, pero no lo hemos aplicado. No lo hemos aplicado. Somos lentos para aprender. No aplicamos lo que oímos. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche, ¿no? ¿Qué dice? Es inexperto. ¿En qué? En la palabra de justicia, porque es niño. Niño, inexperto en la palabra. Estos son los que te sacan versículos que no tienen nada que ver. O usan la palabra para su conveniencia, o usan la palabra para chancar al otro, ¿no? Son inexpertos. ¿Por qué son inexpertos? Dice: porque es niño, no ha crecido. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos, fíjense, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Como dice otra versión, a los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. El cristiano maduro, a diferencia del cristiano bebé o el cristiano carnal, el cristiano maduro sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Tú dirás: pero y el otro también sabe lo que es bueno y lo que es malo. No, pero acá son dos cosas diferentes. Saber entre lo que es bueno y es malo va más allá de decir emborracharse es bueno o malo. Entonces, es malo, ¿no? Drogarse es bueno o malo. Es malo, ¿no? Pelearse, ¿está bien o está mal? No, es malo, ¿no? O sea, no tiene que ver con que yo sé que eso está bien o está mal. No,
si dice por el uso, ¿no? Por el uso, vamos a decir, por la práctica de lo que Dios te habla y por tú ponerlo en práctica, tú llegas a tener un diferente tipo de entendimiento de la vida, que el que no lo pone en práctica no lo tiene. Tú puedes ver las cosas diferentes que aquel que simplemente sigue viviendo bajo sus emociones, sus sentimientos, no lo tiene. Tú puedes ver las cosas de una forma diferente. Y por eso decía, va más allá de eso. ¿Qué es bueno y qué es malo? Porque mayormente tú te das cuenta en qué nivel está un cristiano cuando te dice, pero ¿dónde la Biblia dice que tomar es malo? Ya sabes dónde está ya. Ya sabes dónde está. Si tiene que preguntarte que dónde está en la Biblia que no emborracharse es malo, ya tú sabes que esa persona, o sea, ese cristiano realmente es un bebé. Y si es cristiano, es recontra bebé. Hay que cambiarle pañal. El pez por la boca muere, dice, ¿no? O sea, por el tipo de pregunta tú ya sabes en qué nivel está esa persona. Pero por ejemplo, ¿no? Tiene que llegar el momento que tú tienes que preguntar, ¿es bueno o es malo? Y el nivel de las preguntas de bueno o es malo son muy diferentes. Por ejemplo, yo podría decir, para mí, ¿es bueno o malo irme con mi familia a vivir a otro país? ¿Cómo tú sabes que es bueno o es malo? Pero el que sigue la palabra de Dios puede discernir, ¿no? Puede discernir si para él es bueno o es malo. A pesar que va a venir el carnal y te va a decir, oye, ¿cómo no te vas a ir a vivir, no? Supongamos que yo tengo familia en, no sé, en Luxemburgo, ya, no, que no tengo, ¿no? Y me están invitando, ¿cómo no te vas a ir a vivir allá? Si ahí tus hijos van a estudiar, tus hijos tienen todo, tú vas a... O sea, el carnal lo ve así nomás. Lo ve en la carne, ve lo que es mejor para uno. Pero que es bueno o es malo, tú tienes que pensar más allá de eso. Porque ¿se acuerdan de Lot y Abraham? Cuando tuvieron que separarse, Abraham le dijo, Lot, escoge. Y Lot miró, ¿no? Y vio los campos. Él tenía ganado, campos verdes, agua, ¿verdad? Tenía sombrita, todo por allá miró y había piedras, desierto. Y él, como era ganadero, Abraham le dijo, escoge, Lot, ¿qué es lo mejor para ti? Lot dijo, por supuesto, yo quiero este campo de acá, ¿no? Quiero esta propiedad. Y Abraham dice, se fue para allá. Pero lo que Lot no había pensado es que él, como ganadero, escogiendo ese campo, atrás del campo estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y poco a poco, él empezó a hacer ventas, ¿no? A la ciudad. Y dice que poco a poco fue mudándose cada vez más, hasta que un día, maravilla, se encontró que tenía una casa dentro de Sodoma y Gomorra. Y veía todo lo que sucedía alrededor, ¿no? En esa época, de donde viene la palabra sodomía, ¿no? Toda la perversión. Y a él le dolía porque él tenía su fe en Dios, en el Dios de Abraham, le dolía. Pero ¿qué podía hacer ahí? Él no iba a cambiar nada. Y después ustedes ya saben lo que le pasó. Cuando los ángeles, ¿no? Vinieron a sacarlo. Y lo que le pasó a su mujer y lo que viene todavía ya es para mayores de 18 lo que pasó con él, ¿no? Terrible. Tú lees la Biblia y es terrible lo que le pasó a él y a su familia. Pero empezó un día donde él tuvo que escoger entre lo bueno y lo malo, pero no sabía. ¿Qué es bueno y qué es malo? El Espíritu Santo dice que te va a guiar a toda la verdad. Pero como dije, la persona que es carnal o la persona que es recién está empezando, adivinan en lo único que piensa, en sí misma.
Y el último versículo que quiero que veamos juntos es Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Yo voy a leerles en esta versión de la Nueva Traducción Viviente. Ahí en su celular también lo pueden buscar. También hay esa versión. Del 15 al 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Y dice, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba, dice, junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Amén. Amén. Estamos en este mundo y caminamos en este mundo y comemos. Y nuestro cuerpo es lo que conecta a este mundo con nuestra alma y nuestro espíritu, ¿no? Nuestros sentidos. Por eso decía, ¿no? La codicia, para cambiar, por ejemplo, de tema, ¿no? Yo vengo acá, voy a usar un ejemplo nomás, ¿no? Y veo a mi hermano, veo su reloj, ¿no? Y de repente lo veo, ¿y qué entra por mis ojos? ¿No? Lo veo, que no lo tengo, y lo que entra es, lo que sale de mi corazón es la codicia, ¿no? O avaricia, o envidia, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces la carne respondió a algo que vieron mis ojos. Y tengo que entender eso, que mi cuerpo es esto, lo que toco, lo que siento, ¿no? Por eso decía, si alguien viene, si tu esposa viene y te toca, o no sé, o una chica, si eres soltero, ¿no? Y una chica viene y te da la mano y se queda con tu mano, no me digas que tú te quedas así, ay, no. De repente empiezas a sentir algo por dentro. ¿Cómo entró? A través de, ¿no? De este cuerpo, de lo que ves, de lo que tocas, de lo que escuchas. Esa es la forma como este mundo se comunica contigo. Esa es la forma que este mundo se comunica contigo, este mundo natural se comunica contigo. A través del tacto. Por eso decía, los deseos de los ojos, ¿no? Deseos de los ojos. Este cuerpo sirve para esto, para caminar en esta tierra, para estar en contacto con este mundo. Y este es el mensaje que me da este mundo. La pregunta es, tu espíritu, si eres cristiano y viene de Dios, ¿con qué se conecta? ¿Qué lo despierta? ¿Qué lo aviva? ¿Qué lo hace crecer? ¿Qué lo hace más grande en ti? ¿Qué lo hace madurar en ti? ¿Qué lo hace que empiece a producir frutos en tu vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de dominio? ¿Qué le das a tu espíritu para que así como este mundo me da algo y yo reacciono, sale algo que es la carne, que tengo que matarla simplemente? ¿Qué hace que el espíritu también se alimente? ¿Qué hace que el espíritu crezca para que ya un día yo deje de ser ese cristiano que es guiado solamente por este mundo? Me convierto en un cristiano que ya no solo es guiado por este mundo, sino ahora es
guiado, o como te dice acá, por el Espíritu, o un creyente maduro. ¿Qué es lo que el Espíritu necesita? Empieza con la leche, ¿sí o no? Alimentándose el Espíritu. Tu espíritu se alimenta por medio de la palabra de Dios. Ese bebé que, ¿tú has visto ese bebé recién nacido como mamá? ¿Quién era Jenny el que mamaba más? Esteban, creo, ¿no? Alejandra, ¿no? Esteban, los dos, Esteban también. Parecía que es verdad. Se atoraban, le chorreaba por el costado y seguía, ¿no? Bueno, Leche también parecía, Jenny también parecía, pues, ¿no? Tomaba su quinoa, no sé, parecía una fábrica de gloria, ¿verdad? Tenía bastante, ¿no? Y ellos, felices, ¿no? Tu espíritu necesita eso. Tú dices, pastor, ¿por qué ando desanimado? Pastor, ¿por qué? Me peleo con mi esposo a cada rato, con mi esposa. Pastor esto, pastor lo otro. Y yo amo sí, tú amas a Dios, todo, pero tu espíritu no está, ¿sabes quién está ahí bien vivito? Tu carne. Tu carne es la que está bien vivita. ¿Por qué? Porque tu carne está todo el tiempo siendo alimentada ¿de qué? De este mundo. Tu carne todo el tiempo está siendo alimentada de este mundo. Por eso, la lógica, por eso es que cuando alguien quería convertirse en un siervo de Dios, en un seguidor de Dios en la religión, ¿a dónde lo mandaban? ¿A dónde lo mandaban? Hasta ahora, ¿a dónde los mandan? A un convento, ¿sí o no? ¿Qué hacen con ellos? Los sacan del mundo, ¿no? Los sacan de este mundo para que estén encerrados, para que puedan tener un mayor. Esa es la lógica y tiene lógica. Para que dejen después de estar en las calles, todo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces tratar de sacarlo del mundo para que puedan alimentar su vida espiritual. Por eso es. Pero nosotros, la mayoría sale a trabajar todos los días y todo el día estamos en contacto con este mundo. Y tu carne está recibiendo toda esa información. Pero aquello que puede a ti cambiarte, transformarte, o mejor dicho, lo único que puede cambiarte es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, si tú supieras cuántas veces yo le prometí a Dios, mañana ya no voy a hacer esto, te prometo que ya voy a cambiar, te prometo que voy a cambiar. Y mi fuerza de voluntad no era suficiente. No podía. O podía por un tiempo, pero de ahí fallaba. ¿Por qué? Porque necesito que en mí crezca alguien más fuerte que yo, o alguien más fuerte que la carne. Alguien más fuerte que este mundo. Y eso es lo que dice la palabra también, ¿verdad? Que dice, vosotros habéis vencido al mundo, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Quiere decir que en el mundo hay alguien que es fuerte también, pero mayor tiene que ser el que está en uno. Pónganse en pie, amados hermanos.